Primera de Juan 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Hoy nos quedaremos aquí hasta el versículo 12. No sé si os acordáis, pero hace un par de semanas hemos estudiado un texto aquí de esta carta del apóstol Juan hablando del amor. Y si nos fijamos bien, hasta el final del capítulo 3 de la carta del apóstol Juan, él nos enseña y nos habla de detalles importantes, nos trae informaciones nuevas y nos trae ánimo para aquellos que son creyentes, ánimo en la salvación. O sea, su propósito es que ellos, los primeros oyentes, disfruten de la certeza de la vida eterna que tienen en Cristo. Pero cuando empezamos aquí el capítulo 4, él ya no nos presenta un contenido completamente nuevo, sino que vuelve a decir lo mismo que había dicho, pero trayéndonos detalles diferentes de lo que ya nos presentó en los 3 primeros capítulos de su carta. Así que hoy vamos a hablar otra vez del amor, de la prueba relacional de un verdadero creyente, pero ahora hablando de aspectos diferentes de ese mismo tema. Si recordamos bien, la semana pasada hablamos de la prueba doctrinal. Seguro que os acordáis de los billetes que os enseñé aquí. ¿Por qué tenemos que probar los espíritus? Porque hay muchos anticristos por ahí. Hay gente que enseña un falso evangelio. Hay evangelios que son muy parecidos, pero al final son diferentes. Entonces, debemos estar atentos para reconocer cuál es el verdadero evangelio. Tenemos aquí en las Escrituras todo lo que necesitamos para reconocer si es verdadero o no. Decir que creo en Cristo, pero a mi manera, no sirve. No sirve. Tenemos que creer en Cristo exactamente como nos presentan las Escrituras. Si creo en Cristo, pero no creo en lo que Él nos enseñó, pues no creo en Cristo. Si creo en Cristo, pero no creo en todos los atributos que se presentó cuando estuvo entre nosotros, entonces no creo en Cristo. Creo en un ídolo que se llama Cristo, pero no es el Cristo que aparece aquí en las Escrituras. O sea, distinguir las cosas es muy importante. Y por esa razón vamos a ver hoy que el amor nos distingue. Pero no es cualquier amor. No son corazones como vimos aquí, ¿no? Colgados ayer. No son regalitos. No es un día especial al año. Sino que es el amor que aprendemos de Dios. Por eso vemos aquí en el versículo 7 que si el amor es de Dios, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y la semana pasada hablamos del contexto histórico en que vivía el apóstol Juan y los primeros lectores de su carta. Y recordamos la Pax Romana. No sé si os acordáis. Un tiempo de auge del Imperio Romano. Y hoy quiero recordaros 2 personajes que vivieron antes del Imperio Romano. Algunos años antes. El primero es Filipo II de Macedonia. ¿Alguien se acuerda de ese nombre? Algunos, ¿no?
los más estudiosos, los historiadores. Un rey que unificó gran parte de Grecia con sus estrategias militares. Era un emperador impresionante. Y también hay historias que él utilizó mucho las políticas, las alianzas políticas. Era un hombre conocido por sus innovaciones en el tema de las estrategias militares. Ahora, Filipo II de Macedonia no es tan conocido como su hijo, Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ese sí, casi todos conocemos. Alejandro Magno, así como su padre, es conocido por sus innovaciones militares. Fue también un gran emperador, así como su padre, y extendió su imperio y concretó un sueño que su padre tenía, de unificar Grecia y conquistar incluso Persia. Y es curioso comparar a estos dos personajes de la historia y ver que el legado que uno tenía se ve claramente reflejado en las actitudes del otro también. Y que tenía que ver, ¿no?, la historia de dos emperadores con nosotros y con lo que estamos haciendo y leyendo aquí. Si miramos, por ejemplo, en aquel entonces no teníamos fotografías, pero si miramos los bustos de estos dos, es curioso porque uno tenía el pelo rizado y el otro con muchas ondas y llevaba mucha barba. Pero Alejandro el Grande no tenía barba, siempre se veía así, con una cara más limpia que la mía. Su nariz y ojos eran diferentes. Uno tenía una nariz así con una punta, el otro diferente. Incluso Alejandro el Grande no era muy grande, tenía unos 60, ¿no? Era pequeñito. Lo que quiero decir es que la similitud entre ellos no estaba en su apariencia, sino en sus actitudes. Y eso es lo que vemos en el texto de hoy cuando hablamos de Dios y de aquellos que son de Dios. Las similitudes que hay entre Dios y aquellos que son hijos de Dios, los que conocen a Dios. Las similitudes no están en el aspecto exterior. No se reconoce simplemente porque somos seres humanos, pues ya somos hijos de Dios. No, somos semejantes a Dios cuando le conocemos. O como dice el versículo 7, cuando hemos nacido de Dios. O sea, para que hablemos de nuestra condición en Dios, de nuestro amor hacia el hermano, tenemos que primero hablar de la fuente de ese amor. Y si la semana pasada vimos la importancia de probar los espíritus, ahora vamos a ver la importancia en reconocer la fuente del amor verdadero. Dice allí, Dios es amor. Quizás este es el dicho más famoso del Nuevo Testamento. Y muy probablemente también es la frase más malinterpretada de las Escrituras. Y seguramente os digo que debe ser la expresión que más necesitamos conocer en toda nuestra vida de creyente. Dios es amor. El apóstol Pablo, hablando de este amor, le describe como el amor que excede todo conocimiento. San Agustín, incluso en una de sus predicaciones, hablando del texto que hemos leído hoy, escribe lo siguiente: si no se dijo nada más en alabanza del amor en el resto de la epístola, ni siquiera en el resto de la escritura, y hubiéramos oído de la boca del Espíritu de Dios solo esta declaración, Dios es amor, no tendríamos que buscar nada más. Nada más. Si os acordáis, ahí cuando hablamos del amor hace un par de semanas, os he comentado de un libro de Carson titulado La difícil doctrina del amor de Dios. Y lo he leído otra vez esta semana.
Y qué difícil es la doctrina que habla del amor de Dios. ¿Por qué es difícil? Es difícil porque encontramos en las Escrituras muchos matices hablando y describiendo el amor de Dios. Pero antes de hablar de este amor que va a ser el foco de todo lo que vamos a decir hoy, hablemos un poco del amor que conocemos en el mundo. Y así vamos a aprender un poco con el contraste entre los dos. ¿Qué pasa cuando una persona en el mundo dice que ama? ¿Qué quiere decir? A lo mejor quiere decir que tiene un apego muy grande, tiene una afinidad, tiene un sentimiento, ¿no?, hacia alguien. Por eso dice, te amo. El amor, por ejemplo, en la filosofía de Aristóteles, de un griego, un filósofo griego, dice que es la forma de amistad profunda basada en la reciprocidad y en el bien común. Yo creo que más o menos así que comprendemos hasta el día de hoy en el mundo. Encontramos algo muy parecido. Yo hago el bien para el otro, recibo el bien del otro, me siento bien con el otro, quiero acercarme al otro. El amor es para el mundo como un apego emocional. Pero hay otras formas de definir el amor, como por ejemplo, si somos más científicos, podemos describir el amor por la liberación de hormonas en nuestra sangre. Y de hecho hay. La oxitocina, la dopamina, la serotonina, todos generan sensaciones de placer, sensaciones de felicidad. Y al final hay muchas formas de definir el amor, pero lo que aparece con frecuencia una y otra vez es el énfasis en el yo. Yo. Lo que yo siento, lo que yo valoro, lo que a mí me parece bien, lo que a mí me hace feliz. Incluso vemos que el amor es una fuerza tan poderosa que actúa en mí, que puede ser muy positiva, pero también puede ser destructiva. El amor del mundo es así. Si amo y no soy correspondido de la manera que me gustaría a mí, todo lo que hay de más feo, de más repugnante dentro de mí, empieza a salir. Y de repente salgo de una sensación de placer, de alegría, de felicidad, que es cuando estoy satisfecho, a una sensación de odio, cuando no recibo lo que me gustaría recibir. Ese es el amor del mundo. Ese es el amor que nos sale naturalmente. Incluso cuando uno dice que ama buscando aliviar el sufrimiento de los demás, su propósito en el mundo es tan egoísta porque al final lo que quiere es sentirse bien consigo mismo. El yo sigue en el centro de todas las cosas. Y hasta aquí vamos bien porque ese amor no hace falta explicarlo. Lo tenemos allí muy claro. Eso está en nuestra naturaleza, ¿no? Ahora, si cuando escucho la frase, Dios es amor, pienso en ese amor, pues entonces estaré completamente equivocado. Ese error me lleva a otros problemas de comprensión incluso de lo que pasa en mi vida. Por ejemplo, a veces me parece que tengo que decidir si creo que Dios es bueno y es amor y Dios es soberano. ¿Por qué? Si pienso en ese amor, pienso lo siguiente. Si creemos en un Dios que me ama de esa manera, para hacerme feliz, para satisfacerme, ¿por qué paso por tantos sufrimientos? Creo que Dios es amor, pero dudo que es soberano. ¿Por qué? Porque si es amor, entonces no controla lo que está pasando en mi vida, porque estoy sufriendo. Y hay otra forma de comprender la soberanía y el amor y esas dudas que tenemos. Podemos pensar lo contrario. Si Dios es soberano y estoy pasando por esa tristeza, seguro que no es bueno, es malo.
me está haciendo daño. Seguro que amar, no me ama. Porque si no, no me dejaría sufrir. Nos metemos en tantas dudas, en tanta confusión, por el simple hecho de no conocer el amor de Dios. Pensamos que su soberanía también es algo que viene separado de su sabiduría y su justicia. A veces tenemos miedo de la soberanía de Dios, porque comparamos Dios al hombre. Y pensamos, uy, si es soberano, puede hacer algo bueno hoy y guiar mi historia, pero puede hacer algo malo. O entonces, como dijo un pastor, cada día que Dios ejerce su soberanía, ¿cómo la ejerce? ¿Como un hombre? ¿O lo hace siempre en sabiduría y amor? Podéis ver, si tenemos dificultad en reconocer los atributos de Dios tales como son, pues nuestro día a día se queda un poco confuso. No comprendemos exactamente lo que está pasando. Por ejemplo, en Isaías 40, versículos 10 y 11, leemos lo siguiente. Si tenéis la Biblia podéis abrir. Dice así, Isaías 40, 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. O sea, está hablando de la soberanía de Dios. Su brazo señoreará. Ahora el versículo 11 que dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Soberanía y amor, las dos cosas juntas. Si este no es el amor que conocemos del mundo, ¿qué amor es este? Este es el amor proveedor de Dios. ¿Dónde encontramos ese amor en las Escrituras? Las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en sus graneros. Y dice el texto bíblico que aún así vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Dios se manifiesta en su amor como el proveedor de todas las cosas. Él hace que su sol salga sobre malos y buenos. Envía lluvia a los justos y a los injustos. Ese es el amor proveedor de Dios. Pero también encontramos en las Escrituras el amor hacia todo el mundo, la humanidad. Por ejemplo, el versículo que dice, vivo yo, dice el Señor Dios, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? O sea, Él nos ordena que llevemos el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y es verdad, Dios juzga el mundo con firmeza, pero también demuestra su amor cuando nos saca del mundo. Nos ha sacado a cada uno de nosotros del mundo. Él dijo a sus discípulos que Dios demuestra su amor, que ellos eran del mundo, pero Él les había elegido del mundo y ahora ya no eran del mundo. Dios demuestra su amor hacia la humanidad. Cuando predicamos, es la oportunidad que Dios da a cada uno de nosotros, a cada ser humano que se arrepienta. Ahora, si hablamos de otra característica del amor de Dios, no es lo mismo hablar del amor que se extiende a la creación, del amor que se extiende a toda la humanidad, que hablar del amor que Él tiene por los suyos. En Deuteronomio 7:7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto el Señor
os amó. Os amó. El amor que Dios tiene por su pueblo, por los suyos, es especial, es diferente. Él nos ama no solamente como su creación, Él nos ama como hijos. Y por eso muchas veces conocemos como hijos un aspecto diferente del amor de Dios, que es el castigo. ¿Por qué? El padre al hijo que ama, castiga. No podemos pensar porque somos hijos, que somos hijos mimados de Dios y Él nos dará todo lo que nos apetece tener, simplemente porque somos hijos. No, como un buen padre, Él nos dará lo que más necesitamos. No siempre es lo que queremos, pero nos da. Y como ya he hablado en otros sermones, no podemos pensar que el amor de Dios le impide corregirnos, que el amor de Dios nos libra de la responsabilidad de obedecerle. Jesús dijo que si guardamos sus mandamientos, permaneceremos en su amor. ¿Y por qué estoy hablando todo eso? Todo eso para explicar la difícil doctrina del amor de Dios. El amor bíblico no es el mismo que encontramos en el mundo. El amor bíblico no es un sentimiento. El amor son decisiones, son hechos. Mi hermano, no tiene nada que ver el amor de Dios con tus anhelos. Nada que ver con tus gustos, con satisfacerte a ti mismo en tus deseos. El amor de Dios tiene como origen el propio Dios. El amor de Dios no habla de nosotros, no habla de ti, habla de Él. No está centrado en ti, está completamente centrado en Él. Por eso cuando decimos que Dios es amor, debemos aclarar qué amor es este. No es una afinidad porque le caigo bien. No es algo que hoy me hace feliz y sigo, pero si no me hace lo que quiero, adiós. No es un amor basado en hormonas. Dios es amor. No actúa con amor. Hoy no actúa hoy con amor y mañana con orgullo o con indiferencia. Eso forma parte de su ser. Ese amor es perfecto, es sin mancha. Y os digo eso porque cuando todo va bien, o por lo menos pensamos que va bien, qué fácil es reconocer el amor de Dios. Decimos, gracias Padre, gracias por el trabajo estupendo que me has dado. Gracias Padre porque me ha dado un matrimonio maravilloso y hay paz en mi casa. Gracias Padre porque tengo tantas cosas, tantas bendiciones, muchísimas gracias. Y una y otra bendición no está nada mal, pero al final nos hace caminar por lo que vemos. Y si un día, por ejemplo, tengo un problema en mi matrimonio, si un día tengo alguna dificultad financiera, ¿ya no me ama? ¿Ya no me amas, Dios? Miramos al cielo y decimos como el salmista, ¿me has abandonado? ¿Te has olvidado de mí? Pero si reflexionamos en su amor, su bondad, en su misericordia, si dejamos de caminar por vista y caminamos por fe, aún en las situaciones más difíciles, escucharemos su voz diciéndonos el siguiente, lo que pone en su palabra: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado la luz? Una pregunta absurda. ¿Puede? La respuesta es, aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré. Es eso lo que tenemos que escuchar. Y porque Dios es amor, el apóstol Pablo constató lo siguiente. Hablando del amor de Dios, él dijo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La fuente de este amor está en Él, porque es el amor. Él es amor. Un amor que no es teórico, sino que se manifiesta por medio de sus hechos. Por eso, además del apóstol Juan hablar de la fuente del amor verdadero, él nos habla de la prueba de ese amor. La prueba más intensa de ese amor que dice aquí en el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Y si miramos el versículo 10, dice algo parecido. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora lo que vemos en estos versículos ya no es más la fuente del amor, sino la prueba. La expresión de que Dios es amor no es un eslogan bonito para decir que eso se refiere a cualquier amor, ni tampoco es una expresión simplemente para describir el ser de Dios o su naturaleza, sino que el amor es algo que se hizo manifiesto. En el momento más sublime de este amor, ¿cuál fue? Fue allí, en el Calvario, en la cruz. Y claro, después de comprender la fuente del amor verdadero, algunas de sus características, ahora podemos darnos cuenta de todo eso en la práctica. Cuando pienso en las demostraciones de amor, no sé vosotros, pero yo cuando pienso en esas demostraciones de amor de Dios, me vienen muchas cosas en la cabeza. Pero por mis propias limitaciones, el sacrificio de Cristo es algo que tarda en aparecer. ¿Por qué será? A veces reconozco el amor de Dios en detalles pequeños, como por ejemplo la contestación a una oración. ¡Qué bien! Dios me ama. Otras veces me quedo sorprendido con el cuidado que tiene con nosotros en la provisión de cada día. Y pienso, qué bien, Dios me ama, me provee todo lo que necesito. O entonces me quedo tan perplejo cuando algo sobrenatural pasa. ¡Wow! ¡Qué bien! Pero difícilmente la eternidad es tan perceptible hasta el punto de que me quede maravillado con algo que es eterno. Y para que esa limitación sea más evidente, vamos a abrir allí nuestras Biblias en el Evangelio según Lucas capítulo 10. Empezaremos a leer ahí en el versículo 17. Un ejemplo bíblico. El contexto de estos versículos es el envío de los 70, 2 a 2, y su tarea era, en la ciudad que les recibía, sanar a los enfermos y anunciar la llegada del reino de Dios. Eso es lo que estaba pasando ahí. Vamos a leer Lucas 10, empezando en el versículo 17. Dice así: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Qué había pasado ahí? Los 70 estaban contentos, se sentían poderosos en reconocer que el mundo espiritual y el poder que tenían ellos por medio de Cristo y en este mundo se movían con mucha autoridad. Y es lo que pasa a veces a nosotros. No estoy hablando de creyentes materiales, creyentes carnales. Estoy hablando de creyentes espirituales. A veces nos alegramos por las bendiciones espirituales que recibimos. Nos alegramos, por ejemplo, cuando Dios nos cambia en un pecado que llevábamos años ahí arrastrando y Dios nos libra. ¡Qué maravilla! ¿No? O entonces cambios en la vida del hermano. Nos alegramos también. Y aún así, aún con toda esa alegría espiritual,
tenemos un pequeño fallo en el enfoque de lo que nos trae alegría. Y hoy puedes preguntarte, ¿cuáles son las situaciones en las que reconozco el amor de Dios? ¿Cuáles son? Las que tengo hoy. ¿Cuáles son las situaciones en las que reconozco el amor de Dios? A veces estamos tan angustiados esperando una liberación de una deuda y cuando la solucionamos, sentimos el amor de Dios. Muy bien. Otras veces estamos tristes porque tenemos un problema dentro de nuestro matrimonio. Y cuando Dios obra de manera sobrenatural, nos trae el gozo de un matrimonio santo. Vale, sentimos el amor de Dios. O cuando tenemos dificultades con nuestros hijos y de repente la situación se tranquiliza. Sentimos ese amor de Dios y nos gozamos en Él. ¿Y cuántos ejemplos podemos dar? Muchos. Por la limitación de nuestro conocimiento o por la limitación de nuestra vida que es tan corta, no podemos ver la eternidad. A veces nos centramos en cosas tan terrenales y pasajeras que nos olvidamos de lo que es más importante. Hay un pastor que dijo, todos estos anhelos que todavía tenemos en este mundo, en ninguna forma pueden compararse con la total calamidad de la separación eterna de Dios. Piensa allí, en el problema más gordo que te pueda pasar en la vida. El peor, o lo peor, ¿no, profe? ¿Cuál? Yo, que tengo una mente así, muy creativa, pues estaba pensando, a lo mejor una enfermedad que me causa mucho dolor, pero no me quita la vida. Y me quedo ahí, muriendo despacio, con mucho dolor. Uf, qué difícil, ¿no? Y eso pasó en nuestra iglesia con la mujer de un diácono. Falleció de cáncer. Ella cantaba en el coro y apareció un cáncer justo en su boca y no podía cantar. Pero el cáncer empezó a crecer y apretó el nervio que va a la nariz y ya no tenía olfato. Pero creció un poquito más y apretó el nervio que iba a sus ojos y no veía. Hasta que no podía comer. Y después no podía respirar. Y falleció. Pero eso ha tardado años. La veíamos una y otra semana. Y estaba ahí. Y no quiero traeros ahí solo calamidades y dificultades, ¿no? El enfoque no es centrarnos en las cosas difíciles. Porque, vale, pensamos en su situación. Sufrimos, ella ha sufrido un montón. Y pasamos por dificultades, porque todavía estamos en un mundo caído. Tenemos nuestros pecados. Nuestro cuerpo sufre las consecuencias del pecado. Sufrimos por el pecado del otro, que está a nuestro lado. Ahora, no quiero comparar tantos problemas de este mundo para preguntar cuál de ellos es lo más importante. Pero quiero comparar estos problemas de este mundo con la eternidad sin Cristo. Y para que no seamos tan negativos, ¿no? Para que salgamos de ese clima negativo, podemos hacer esa comparación pensando en las bendiciones. Vamos a pensar en las bendiciones. Somos pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué anhelas en la vida? ¿Qué anhelas? ¿Prosperidad? ¿Paz? ¿Reconocimiento? Ahora, si te preguntas, ¿qué te podría dar Dios en esta vida para que reconozcas definitivamente su amor? Para que digas, vale, ahora sí comprendo que me amas. ¿Qué Dios podría darte? O aquella frase del hermano que a veces quiere animarnos. No te preocupes que tu bendición va a llegar, ¿no?
Ahora, si comparamos todo eso, lo que podemos recibir en esta vida, con las bendiciones celestiales y eternas, todo lo anterior se queda tan pequeño que ya no es tan importante. Puedo tener todo aquí, pero ¿qué más da? Si tengo el granero lleno y no sé hacia dónde iré después de mi muerte. Mi amigo, Dios envió a Jesucristo, su unigénito Hijo, para morir por ti en la cruz. El que no tenía pecado murió en lugar de pecadores para que nosotros, los pecadores, fuésemos hechos justicia de Dios. Si crees en Jesucristo, si crees que Él vino en carne, que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, Dios te mira a ti y ve la obra, la justicia de Cristo. Su sacrificio perfecto quita la culpa del pecado. Nos da libre acceso al Padre. Por medio de su muerte en la cruz, ahora podemos tener vida eterna. Por eso Cristo nos enseña que no debemos hacer tesoros en la tierra, donde el orín y la polilla corrompen, sino que debemos hacer tesoros en el cielo. ¿Por qué? Porque donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. El apóstol Juan había vivido con Jesús, caminado con Él, participó de milagros con Él. Él podría hacernos aquí una lista gigante de todas las señales que hizo Cristo. Y decir que amar, por ejemplo, es resucitar a uno que llevaba muerto 4 días. Eso es amor. O entonces podría decir que amar es sanar todas las enfermedades. Jesús hizo eso en su presencia. Estaba con Él. Podría decir también que amar es vivir una vida justa, sin pecados. Y todo eso es verdad. Pero nada de eso tendría valor si Cristo no hubiese sufrido en la cruz por mí y por ti. Nada. Porque la prueba del amor infinito de Dios es mucho más que traer algún aliento para el moribundo. La prueba del amor va más allá de las bendiciones que nos regala en esta vida. Nuestra mayor necesidad no es nada material y no se compara con lo que podemos disfrutar o dejar de disfrutar en este mundo. Nuestra mayor necesidad fue suplida por el sacrificio que hizo el Padre al entregar su Hijo para morir por nosotros cuando todavía éramos enemigos suyos. Amar es entregarse como un cordero mudo en las manos de sus trasquiladores para morir por mí y por ti. Si no ponemos nuestra mirada en lo que es eterno, en todo lo eterno, nunca jamás vamos a comprender el amor de Dios. No hay formas de comprender. Esperamos pruebas tan superficiales de un amor tan mundano. Y Dios tiene la prueba más importante justo aquí, delante de nuestros ojos, y no la vemos. Cristo murió por ti en la cruz. Y de verdad es lo que es más importante. ¿Es su muerte en la cruz o es tu bienestar? Éramos objetos de la ira de Dios y aún así Él garantizó nuestra vida eterna. ¿Cómo puede ser? Para comprender ese amor es importante reconocer la fuente de ese amor, que es Él. Pero también es muy importante reconocer el objeto del amor, que somos nosotros, los que constantemente actuamos en rebelión a su voluntad. Ahora, para disfrutar del amor de Dios, como dijo un puritano, tenemos que usar nuestras mentes para razonar sobre las grandes verdades de su amor. No podemos quedarnos en las pequeñas cosas. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo,
sino que lo entregó por nosotros. Os pregunto, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Así que la prueba de la cruz nos hace comprender el amor de Dios. Y si nos acordamos bien, Jesús dijo una y otra vez que Él y el Padre son uno, como incluso vimos el viernes. Y también nos dijo que el que le ve a Él, ve al Padre. Por eso la única forma de conocer al Padre es conocerle a Él. Cristo es el único medio por el cual podemos ver al Padre. Por lo tanto, si conozco la fuente del verdadero amor, y conozco la prueba de este amor por mí, el resultado de todo lo que eso ahora mismo brilla delante de mí, que es Cristo, el resultado es lo que yo reflejo de esa luz con el amor que tengo hacia mi hermano. La fuente, la prueba y para concluir el resultado. El resultado. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer reflejando a Dios, a sus atributos. Pero ¿qué pasó? El pecado vino y rompió completamente esa imagen. Así que casi es imperceptible en el hombre pecador. Ya no vemos. Solo aquellos que han nacido de Dios son los que vuelven a reflejar el amor de Dios. Aquí el énfasis no está en una obligación que tenemos que cumplir, de amarnos los unos a los otros. Eso no tiene nada que ver con una obligación. El apóstol Juan describe de tal manera que el amor hacia el hermano no es nada más que la señal de que Dios vive en nosotros. Nada más que eso. Y si nadie puede afirmar haber visto a Dios, aparte de su unigénito Hijo, los creyentes que se aman unos a otros demuestran por sus hechos que el Dios invisible vive en ellos. Él va a decir un poco más adelante, en el versículo 20, si no me equivoco, que si uno ama al hermano a quien ha visto, no ama, ¿no?, al hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lo que quiere hacernos pensar es que a veces podemos engañarnos de muchas formas al decir que amamos a Dios. ¿Por qué? Bueno, como es invisible, pues ese amor es más difícil de mensurar. Pero cuando miras a tu hermano, ves a tu hermano. Él está ahí, está ahí. Él tiene necesidades. Él tiene tristezas. Él tiene planes. Ahora, ¿cuáles son tus actitudes para demostrar amor por Él? No es decir que ama. ¿Por qué? Porque no se ama de palabra, sino de hecho y de verdad. Es sacrificarte por Él. ¿Comprendes que tus actitudes hacia el hermano que está a tu lado refleja lo que hay dentro de ti? Cuando le dices que no para algo, ¿lo haces por amor a Dios? Cuando le apoyas, ¿lo haces por amor a Dios? El que no ama de esa manera, dice el texto, no ha conocido a Dios, porque solo en Él encontramos ese amor verdadero. Él nos amó primero, Él nos dio vida. Ahora, ¿cómo sería posible tener esa vida, ver ese amor derramado por nosotros en la cruz y seguir actuando con mi hermano con el mismo amor que conocemos en el mundo? ¿Cómo sería posible? Recibir un amor de uno que se sacrificó por nosotros y reflejar al otro un amor egoísta, que no piense en el otro. ¿Cómo voy a decir que comprenda el sacrificio de Cristo por mí en la cruz y no voy a sacrificarme por aquel que está a mi lado? Ahora, nosotros que de hecho hemos sido alcanzados por ese amor, cuando actuamos por amor a Dios y amor al hermano,
tenemos la percepción real de que Dios permanece en nosotros. Si el Dios invisible se hizo visible para demostrar su amor al Padre y su amor hacia nosotros, ahora nos toca a nosotros demostrar el amor que hemos recibido con hechos, así como Cristo hizo en la cruz. No te engañes. Si lo mucho que puedes hacer es amar a tu hermano de manera egoísta, para salirte de bueno, buscando glorias para ti mismo, no te engañes. Todavía no has conocido a Dios. Ahora, si sufres con los sufrimientos de tu hermano, si le ayudas en sus necesidades y ves que eso es el resultado de todo lo que Dios hizo en ti, ahora sí, sabes que Dios es amor. Has sentido ese amor, que no es interesado. Te preocupas por la vida de aquel que está a tu lado. Pues si es así que te sientes, sepas que solo Dios puede hacerte sentir eso. Sé que Dios está obrando en tu vida. Si quieres saber si conoces a Dios, es solo mirar el amor que tienes hacia los demás. Y las motivaciones también que te llevan a actuar o no para demostrar ese amor. Ojo, el amor hacia el hermano no es lo que te hace merecedor del amor de Dios. No es ese el orden. Estamos hablando del resultado que se produce en la vida de uno que conoce a Dios. El amor es el resultado. Si es el resultado, pues la gloria de tus hechos es de Él, no tuyas. Porque solo Él te amó y solo Él tiene la fuente de todo ese amor. Por eso quiero dejar eso muy claro. Es muy importante que no salgamos de aquí pensando que todo lo que tenemos que hacer entonces es amar al hermano. No. Espera, no es así el orden. Lo más importante es salir de aquí seguros de que hemos conocido el amor de Cristo por nosotros en la cruz. Eso sí es lo más importante. Lo que debes buscar es comprender cada vez más ese amor. Tu búsqueda debe estar centrada en conocer y experimentar el amor maravilloso e incondicional que Dios tiene por los suyos. Dice el Evangelio, ¿no? De tal manera, Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy hemos sido recordados del amor de Dios. Hemos reconocido que Dios es amor. Él es la fuente del amor. Y la prueba más maravillosa de su amor fue haber entregado a su Hijo unigénito para morir en la cruz por todos aquellos que creen en Él. Y el resultado de esa fe, de ese conocimiento, es amar unos a otros. Pero mis hermanos, hay que nacer de nuevo para amar como Él amó. ¿Has nacido de nuevo? ¿Has conocido personalmente a ese amor? ¿Ya notas resultados de ese amor en tu vida? Si es así, pues entonces estás con tus ojos centrados en el sacrificio de Cristo. Y ese amor te llena de gozo. Sepas que tienes la vida eterna, porque hay señales de esa vida eterna en tus actitudes. Hay que salir de aquí gozoso. Pero si todavía estás muy centrado en ti mismo, amas, pero solo amas si el otro cumple tus expectativas, y si no, pues te enojas. Eso de conocer el sacrificio de Cristo por tus pecados es algo que no te llama mucho la atención, porque las pruebas que estás buscando de amor es que Dios cumpla todos tus deseos, tus anhelos personales. Y si no lo hace, pues te enojas porque, hombre, eres una buena persona. ¿Por qué Dios hace eso contigo? Mereces más. Si eres así, hoy no puedes salir de aquí sin ver que la demostración más evidente del amor, de ese amor de Dios, no es que Él cumpla todos tus deseos,
porque tus deseos son egoístas y centrados en ti mismo. Hoy tienes que conocer el Dios que es amor. Tienes que darte cuenta de que Cristo murió en la cruz por amor. Tienes que mirar hacia ese amor y replantear tu forma de ver el mundo. Mi amigo, si todavía no has visto al amor de Cristo en la cruz, no salgas de aquí sin darte cuenta de esa maravillosa gracia. Porque solo por medio de ese amor incondicional de Cristo es que puedes tener la vida eterna. ¿Qué estás buscando? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Quieres alguna prueba más evidente del amor de Dios? Pues entonces sigues muy egoísta. Pero si reconoces esa bendición, hoy puedes salir de aquí gozoso. Que Dios nos traiga cada vez más la conciencia de todo ese amor, para que nuestras actitudes reflejen todo el amor que Cristo ha entregado por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo unigénito para morir por nosotros en la cruz cuando todavía éramos enemigos tuyos, cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias te damos, Padre, porque reconocemos en el sacrificio de la cruz el amor incondicional, el amor sorprendente que no podemos comprender. Gracias por este amor. Gracias porque aunque tengamos dificultades en este mundo o bendiciones, eso no nos ciega para que veamos la eternidad que vamos a tener con Cristo. Que esa eternidad sea lo que nos llene de gozo en esta mañana. Padre, si hay alguno aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, no ha reconocido ese amor, que tú obres en el corazón de esta persona, para que todos nosotros salgamos de aquí gozosos por saber que Cristo murió por nosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Danos ese gozo, Padre, para que reconozcamos tu amor y que podamos practicar ese amor con nuestros hermanos. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús que oramos. Amén.